Está Claudio Girardi y Pablo Guirado del Instituto Laboral. Diego Guirado del Instituto Laboral del Colegio de Abogados. Diego, ¿cómo lo ven ustedes? Coincido con el análisis que hicieron para empezar este programa. Trabajadores, o sea, con un nivel de empleo, no digamos ideal, porque ideal sería mucho más bajo, pero que no llegan a cubrir las necesidades básicas. Los índices están por encima, o estando por encima de lo que era abril del 2018, que ahí se considera que empezó a decaer el empleo, ¿no? Hasta al pico máximo, que fue en julio del 2020. Bueno, crecimiento uniforme en cuanto a sectores, en cuanto a provincias, salvo Tucumán. Pero esto para coincidir con el análisis que ustedes hacían, o sea, en un panorama de crecimiento, de producción, de empleo, de registración, y a la registración hay que sumarle ese porcentaje de trabajo no registrado, pero con la realidad de que lo que se paga no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Claudio, ¿y la CGT qué es lo que concretamente está pidiendo? ¿Reducción de jornada laboral en qué sentido? Vamos un poquito para atrás. Ya hay proyectos presentados por diputados del Movimiento Obrero. Sí. Nosotros en la bancaria tenemos 2 diputados y una diputada nacional que ya presentaron un proyecto para reducir la jornada laboral. Una reducción que se plantea en general, después tenés que verla por cada convenio colectivo cómo impacta. No todos los convenios colectivos tienen el mismo formato, pero sí creemos que eso va a generar el ingreso de nuevos trabajadores y trabajadoras al mundo formal y sobre todo de muchos jóvenes. Ahora, no es para que se gane menos. Eso en el mercado de quitar horas de trabajo, y ya muchos lugares en el mundo que lo están probando, lo están haciendo con buenos resultados. Seguramente es algo que se va a medir en un lapso de 5, 8 años como mínimo para tener una evaluación real. Sí preocupa lo otro. Trabajadores que trabajan para ser pobres. Hay un informe de un instituto de Rosario del fin de semana, 237.000 pesos de una familia tipo para no ser pobre de 4 personas, contando los gastos del hogar, no contando la construcción de vivienda ni el crédito hipotecario, contando los gastos de hogar, transporte y la vida cotidiana. Entonces digo, ¿cuántas familias nos tienen 237.000 pesos? Muchísimas. ¿Cómo lo vemos nosotros en la CGT? Empezamos en la mitad del gobierno de Macri entregando algunas ayudas alimentarias en la CGT Regional Santa Fe, frutos de aporte de algunas organizaciones sindicales, algo muy poco de Nación y el resto de aporte de desarrollo social de la provincia. Hoy estamos en un promedio de 1.500 a 1.600 ayudas alimentarias, en lo que se llama una bolsa de comida de 11 artículos que estarán, estimo que entre alrededor de los 5.000 pesos, a muchas familias de 14 organizaciones sindicales que a sus afiliados y afiliadas las ayudan, sobre todo la última semana antes de cobrar, porque no llegan a fin de mes. Y la verdad que lo decimos siempre en la CGT, no es orgullo lo que hacemos, pero si podemos hacerlo vamos a seguir haciendo, porque para quien necesita eso es una herramienta, aunque no es un orgullo de la CGT, porque, repetimos, crece el nivel de empleo, pero no crece la discusión del reparto de la torta de lo que se gana, es decir, se la lleva, sobre todo estamos hablando, ¿no?, los grandes sectores concentrados en la economía, y de los 4 años de Macri y los 3 años del actual gobierno, los calcularon de 85.000 millones de dólares que se fueron del sector de los trabajadores al sector de grandes empresas. Cuando hablo de grandes empresas, hablo sobre todo de las empresas importantes y sobre todo exportadoras y multinacionales y grandes empresas argentinas. No hablo del almacén de barrio. Diego, ¿qué experiencia se tiene Tengo entendido que la Argentina es uno de los países que más horas laborales tiene, ¿no? ¿Qué experiencia podés recoger a través de la historia de bajar las horas? ¿Y qué dirías vos frente a un planteo popular que dice, bueno, pero hay que laburar más en este país para sacarlo adelante? A ver, estamos en los niveles de jornadas y de jornadas semanales más extensos del mundo. ¿Sí? Esta regulación en Argentina es del año 1929 con la ley 11.544, que toma lo que 10 años antes el convenio número 1 de la OIT, el Tratado de Versalles,
donde se forma la OIT, se establece dentro de los primeros lineamientos de esa organización reducir la jornada y quiénes trabajan y hasta qué hora y esas limitaciones. O sea, estamos con una regulación de más de 100 años, ¿no? Cuando se habla de reformar la ley de contrato de trabajo y se habla de reforma laboral de una ley que tiene 40 o 45 años. No se toca este régimen que tiene casi 100. Entonces, Argentina y Latinoamérica, es un fenómeno de Latinoamérica esto de trabajar, de tener el tope semanal en 48 horas. Nos podemos ir al caso de Francia, que tiene 35 horas, más de 20 años. Chile, que ahora bajó de 45 a 40 en un programa que va a llevar entre 4 y 5 años. La implementación o proyectos también, podemos volver con el caso de Europa, ¿no? Pero quizás sean otras realidades. 48 horas es la jornada máxima fijada hace 100 años. Entonces creo que es momento de charlar cómo se puede modificar. Que en el peor de los casos, a ver, ¿qué va a llevar? ¿Trabajar menos horas? Por supuesto, como decía Claudio, por la misma plata. O sea, esto no estamos hablando de reducir. Más allá de que en algunos casos en España se ha planteado, ¿no? Sí. Se ha planteado y se ha implementado en determinadas actividades. ¿Y esto podría, digamos, tener alguna repercusión en la producción del empleador, de una empresa, del comercio? Los estudios indican que no hay merma en la producción. En algunos casos, han leído que mejoró la productividad, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de, a ver, ¿quién se opone a mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan? Ese es el planteo. Vamos a decir, bueno, trabajas 1 hora menos por día, ganás lo mismo y tenés más tiempo libre. ¿Para qué? Para ocio, para dedicarte a cuestiones familiares, para compartir las cargas de las responsabilidades familiares, ¿no? Entonces, ¿quién se opone a eso? Y volvemos al parámetro temporal que les decía respecto de abril del 2018. Hay un estimado que perdió capacidad de compra el salario medio, ¿no? Desde abril, o desde 2018 en adelante, entre un 25 y un 30%. Entonces, si nosotros reducimos, o sea, pasamos de 48 a 36 horas semanales, reducimos en 1/4 la jornada semanal máxima, ¿qué es lo que estamos? Estamos revalorizando ese salario, que en el peor de los casos va a ser lo que perdió en los últimos 5 años. ¿Se entiende? Uh-huh. O sea, que en el peor de los casos vamos a estar revalorizando el trabajo y teniendo los estándares que se tenían en el año 2018. Claudio, ¿la CGT propone una reducción específica en cantidad de horas o lanza el tema para debate, instalarlo y después presentar un proyecto específico que diga, bueno, reducimos de 48 a 40, de 48 a 38? Está el proyecto de Yasky también en el Congreso. Hay varios proyectos, hay más de Congreso Nacional. Sí, hay varios proyectos. A ver, cuando un legislador o un grupo de legisladores presenta un proyecto, seguramente, yo siempre digo que el ámbito donde la democracia es más específica es en la legislatura, donde la mayoría de los partidos que participan en un acto electoral tienen representantes. Por lo tanto, cuando uno se presenta en la Cámara de Diputados, la Cámara del Pueblo, hay mayor posibilidad de discutirlo. Esa es la idea, discutirlo, dar la oportunidad de debate, dar el ámbito de discusión en general donde podemos hacer, pero yo tomo lo que planteaba el compañero. Estamos planteando de que el ocio, pero también es el estudio. Y nosotros venimos diciendo, doy un ejemplo en el gremio bancario, me canso de discutir con los gerentes de recursos humanos lo siguiente. Tenemos una jornada de 7 horas 30, 5 horas de atención al público en los bancos, vamos a la ciudad de Santa Fe, el horario es de 8 a 15:30, es decir, a las 13:15 cierra el público, le meten la capacitación al trabajador online 14:30 a 14:45. Cuando vos ya estás agotado. Pero la capacitación no es en ese ratito al final apurado porque te la tengo que dar y cumplí como empleador dártela. Capacitar a alguien significa alejarlo de lo cotidiano y capacitarlo en otro ámbito donde tu cabeza esté preparada para aceptar, porque vos tenés después de las 15:30 ir a buscar a tu hijo al jardín maternal, llevarlo a jugar a la pelota, buscar a la nena en baile, etcétera. Tenés turnos médicos que armás a la tarde, tenés una vida después del trabajo. Entonces hay sectores empresarios en la Argentina que son retrógrados a la altura de... Entonces cuando vos tenés estamos hablando de un sector que no es precisamente el que menos gana. Al contrario, dentro de los que más ganan. Ahora te pregunto, de hecho, a partir fundamentalmente de la pandemia, ya no hubo una reducción horaria de trabajo, digamos, en el caso tuyo, Claudio, el home banking, por ejemplo, no ha desplazado a trabajadores de home office. No, a ver, banking, home office.
Lo que es tecnológico se viene y eso no se puede parar. Lo que nosotros estamos pidiendo es capacitemos trabajadores y trabajadoras para las nuevas tecnologías. Queda en segundo plano una discusión con el Banco Central que es la fintech. Digamos, no es para mezclarlo ahora, pero la discusión que tenemos en el gremio bancario es que en la mitad del gobierno de Macri se armaron 2 resoluciones centrales para inventar la fintech, que hacen lo mismo que un banco, pero tienen trabajadores bajo régimen de empleo de comercio. ¿Cuántos hay? 27.000 trabajadores en el país en fintech. Digamos, es un punto aparte. Sí hay menos trabajo, sí somos menos bancarios y bancarias, fruto de la tecnología. Sobre todo, digo, lo que hizo la pandemia fue apurar. Lo que se iba a hacer en 5 o 6 años pasó en 2. A ver, yo tengo algunos compañeros, 57 años, que tienen padres de 70 y que iban al banco a todo. Sobre todo los nietos o las nietas le enseñaron a usar, no los hijos, las hijas, sí los nietos, le enseñaron a usar el home banking para pagar el impuesto, para hacer el plazo fijo, para hacer esto, para hacer lo otro. No sé, digo, sin lugar a duda eso quita trabajo. Ahora, la gente quiere seguir yendo al banco. Con la cantidad de estafas que tenemos en este país, que se multiplicó por miles durante la pandemia y no lo pueden bajar. Bueno, digamos, pero eso no es responsabilidad de los bancos, digamos, porque sin lugar a dudas. Si uno iba presencialmente a un banco, le pedían hasta el análisis de sangre para otorgarle un préstamo. Yo le doy un dato. Hay un banco, que largó una línea. Garantía propietaria, análisis de sangre, certificado de nacimiento, buena conducta para que te den un préstamo. Ahora te lo dan por teléfono y no sabes que te lo dieron. Pero a ver, esa es banca individuo. Cuando es banca empresa es otra cosa. A ver, hay un banco en Santa Fe que hizo una promoción hace 8 meses a determinados sectores que son la mayoría profesionales de muy buenos sueldos. Digamos, hoy arriba de 400, 500 mil pesos. El 100% de las personas que aceptó algún producto un paquete cuenta, un préstamo, un seguro, etcétera, el 100%, no hay excepciones, dijo, sí, pero yo lo termino en el banco, no lo quiero por teléfono. Y iban a la sucursal de quien nos estaba llamando por teléfono y decían, bueno, vengo a hablar con Medina. Medina está sentado allá, se acaba el turno, esperaba y lo atendía. La gente no confía en el teléfono, no confía en los correos electrónicos donde hay... ¿Cómo es las estafas en los bancos por lo general? Te llega un correo electrónico, un WhatsApp con una dirección incorrecta, te utilizan los logos de esa empresa. Cuando vos entras ahí donde te piden, sobre todo, cambiar las claves, le estás dando la clave a un tercero, no a un banco. Entonces digo, nosotros sí hemos perdido alguna fuente de empleo que tiene que ver con que no te reemplazan los que se jubilan, algunos retiros, etcétera. Pero el fruto de eso es sobre todo lo tecnológico. Y porque los bancos al 100%, con tasas como las que están, la gente no saca préstamos para mejorar su calidad de vida. Esta semana salieron un par de informes bastante preocupantes, ¿no? El avance tecnológico junto con la inteligencia artificial, bueno, el propio Harari, el escritor israelí, habla de que incluso está en riesgo hasta la propia democracia con la inteligencia artificial, porque la democracia es ni más ni menos la conversación y esto crea contenidos, ¿no? Y otro de los informes habla, digo, que con la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, se puede llegar a perder el 25% de los puestos laborales del mundo. ¿Qué pensás? Es dentro de ese grupo de trabajadores con vistas a perder el trabajo están los abogados. Por lo que es la redacción de contratos, la respuesta a consultas básicas. Sí, esto viene a tono con la revolución tecnológica, ¿no? Que ya se venía experimentando. Pero hoy sí la capacidad de que una inteligencia artificial no solamente genere respuestas, sino que a su vez, porque la generación de respuestas en base a la elaboración de contenido, de material que se le ingresa a esa inteligencia, ¿no? El tema es que este sistema tiene la capacidad de aprender. Entonces, eso es lo que genera la mayor incertidumbre, porque aprender con la implicancia de mejorar los resultados inicialmente tenidos en cuenta al realizar esa programación. Creo que hoy lo que se debe discutir es primero poner un límite, y creo que hablar directamente de qué afecta al sistema democrático es una forma de marcar la cancha de manera rotunda y determinada, y después sí, de ahí para abajo, por supuesto, las diferentes actividades, gremios, asociaciones ¿Cómo harías para que ese 40% de trabajo informal quede medianamente en blanco?
tengo que responder así de primera. No, te lo pregunto, por ejemplo, si yo fuera un trabajador informal, digo, ¿qué hago, Diego? Sí, hay una cuestión muy importante de costos. No es el costo no lo tiene que pagar el trabajador. Creo que esa es la forma donde más el hilo se corta por lo más sencillo. Cuando alguien emprende una actividad económica tiene que saber cuáles son los costos laborales. No es algo volátil las leyes laborales, no es algo que vayan cambiando día a día. Los costos laborales se mantienen establecidos hará 25, 30 años, de que no se crea un impuesto para tomar a una persona. Al contrario, siempre se habla de las exenciones, de los beneficios fiscales. Entonces, primero me parece que hay que capacitar a las personas que van a emprender un trabajo, que van a tomar, a emprender una empresa y que van a decidir llevar adelante un emprendimiento a costa del tiempo, de la salud, de la vida de otro, que es de un semejante. Entonces, eso tiene un grado de responsabilidad que uno tiene que saber con conocimiento y decir, bueno, estas son las obligaciones que yo tengo para que esta persona trabaje y el trabajo que yo le ofrezco sea digno. Claro, hay que agregarle algo. Le podemos agregar algo. Dale. Acá se subsidia el desempleo. Y la gente no quiere eso. Pero es lo más fácil. Lo que vos tenés que subsidiar es el empleo. Si yo te doy un plan porque no tenés trabajo y te doy algo alternativo, de vez en cuando hacer algo, o nada. Me siento con el sector empresario, me siento con el sector de los trabajadores y bueno, para que se tome el 1% de trabajadores formales, dentro de los cuales ponemos durante 12 meses, un año, un régimen que te subsidio, con la misma plata que subsidio el desempleo, subsidio el empleo. Vos a esta persona la contratás 8 horas, 4 te la subsidio yo y 4 estás obligado a tomarlos vos y pagarlos vos. Un ejemplo. Sí. Digo, subsidiar el empleo, porque esa persona trabajando se capacita y está dentro del sistema. Y el empleador tiene la posibilidad de enseñarle a alguien un oficio, o los oficios, o las tecnologías, o lo que fuese, pero además estamos viviendo una sociedad organizada donde no podés vivir con un núcleo de desempleo constante y permanente. Los subsidios del desempleo son en determinadas circunstancias, porque si no vamos a tener el desempleo como una constante. Ahora, después habrá situaciones específicas a evaluar. Si una persona no tiene brazos para trabajar y no tiene alternativa, habrá que aportar. Si una persona no tiene la edad suficiente para trabajar, habrá que ayudar. Digo, hay circunstancias. Pero de la CGT lo que queremos crear es trabajo. Y a partir de ahí el reparto de la riqueza de los que trabajamos respecto del que aporta el capital para producir. Tendríamos que aportar, digamos, a futuro consenso básico para subsidiar el trabajo a la par de la capacitación. Gracias por habernos acompañado. Gracias.